Saludos, mi nombre es Lambert Jorba y en este ejercicio vamos a resolver un problema relacionado con funciones. Si nos miramos el enunciado de este problema, vemos que nos hablan de una función f de x igual a x al cuadrado menos 1, de la que nos piden que hallemos la ecuación de la recta tangente en el punto x igual a 2, en el punto x sub 0 igual a 2. Este mismo ejercicio nos pide también que calculemos el área que delimita esta función x al cuadrado menos 1, la recta tangente que hemos calculado anteriormente y el eje de ordenadas, el eje de las y. Este ejercicio en realidad es un solo problema que podría decir simplemente determinar el área que delimita la parábola f de x igual a x al cuadrado menos 1, la recta tangente a esta función en el punto x sub 0 igual a 2 y el eje de ordenadas. Lo separamos en dos partes y de esta forma el problema nos enseña cómo calcular la ecuación de la recta tangente y una segunda parte para calcular áreas a partir de integrales. Empezamos pues con el cálculo de la recta tangente. Debemos recordar, y se tiene que recordar a la fuerza, la ecuación de la recta tangente es y igual valor de la función en el punto más la derivada de la función en este punto multiplicado por la diferencia x menos x sub 0. No hay otra forma de calcular la recta tangente. Se tiene que aplicar esta igualdad. La función nos la da el enunciado, x al cuadrado menos 1. La función en el punto. La función en el punto x sub 0 igual a 2. La función en el punto 2 es 2 al cuadrado menos 1, 4 menos 1, 3. F de x sub 0. F' de x sub 0. Primero derivar. F' de x, derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 1 es 0, que ya no escribimos. Derivada de esta función en el punto 2. 2 por 2, 4. Función en el punto x sub 0, 3. Derivada en el punto 4. Ya podemos aplicar la fórmula. La recta tangente será igual la función en el punto 3 más derivada de la función en el punto 4 multiplicado por x menos el punto x sub 0, que es 2. Esta es la ecuación de la recta tangente. Podemos hacer 4 cálculos y expresarla de la forma igual 4 multiplicado por x, 4x, 4 por menos 2, menos 8 más 3, menos 5. Esta es la ecuación de la recta tangente a la función x al cuadrado menos 1 en el punto x sub 0 igual a 2. La segunda parte de este ejercicio nos pide que calculemos el valor del área comprendida entre la parábola x al cuadrado menos 1, es un polinomio de segundo grado, por lo tanto es una parábola, la recta tangente en el punto x igual a 2, que hemos calculado antes, y el eje de ordenadas, el eje de las y. El área que nos piden calcular la hemos marcado en color rojo. Un detalle importante es que no es imprescindible hacer el dibujo para calcular el área que nos piden. Un dibujo puede ayudar, pero sin el dibujo el problema se puede igualmente resolver, sabiendo que el área comprendida entre varias funciones, entre dos funciones, es la integral de la diferencia entre ellas. En valor absoluto, porque por supuesto un área siempre tiene que ser positiva, y con los límites de integración respectivos. Pero el dibujo no nos está diciendo esto. El dibujo nos permite tener una visión del problema a resolver. En este caso, esta área marcada en rojo, que es la que nos pide el enunciado del problema, sería integral. ¿Entre qué puntos? Entre el punto x igual a 0 y el punto x igual a 2. Entre 0 y 2 de la diferencia de ambas funciones. Si tenemos claro cuál es la función que está por encima y cuál es la función que está por debajo, en primer lugar pondremos la función que está por encima. En este caso la función que está por encima es x al cuadrado menos 1. Y le restaremos la función que está por debajo. 4x menos 5 menos 4x menos 5.
Si no hemos hecho el dibujo, difícilmente sabremos cuál es la función que está por encima y por debajo. Se puede saber, pero a veces el esfuerzo es tan grande que no vale la pena hacerlo. Entonces es cuando ponemos el valor absoluto. Si tenemos la seguridad absoluta de cuál es la función que está por encima y cuál es la función que está por debajo, la integral nos va a salir positiva y el valor absoluto no actuará. Si tenemos dudas, el valor absoluto conseguirá que, en caso de que la integral nos salga negativa, al ser un área siempre positiva, le cambiemos el signo final. Procedemos pues al cálculo de esta integral. En primer lugar, arreglamos un poco lo que tenemos aquí dentro, es integral entre 0 y 2, esto es x al cuadrado menos 4x menos 1 menos 5. Menos 1 más 5 es más 4. Diferencial de x en valor absoluto. Y esto es primitiva de la función. Primitiva de x al cuadrado es un polinomio, x al cubo partido por 3, menos primitiva de 4x, 4x al cuadrado partido por 2, que podemos simplificar y poner simplemente 2x al cuadrado, más la primitiva de 4, que es 4x, entre los límites de integración, el inferior, que es 0, el superior, que es 2, y el valor absoluto. El valor absoluto nos lo olvidaremos siempre, y nos acordaremos de él al acabar el problema. Me ha salido un área negativa, no puede ser positivo. Esto es el valor absoluto. Sustituimos 2 elevado al cubo partido por 3. 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 tercios. Menos 2 por 2, 4. 4 por 4, 16. 16 partido por 2, 8. Más 4 por 2, 8. Menos, sustituimos por 0. 0 al cubo es 0, 0 al cuadrado es 0, 4 por 0 es 0, menos 0. ¿Hace falta el valor absoluto? No, ya no pongo el valor absoluto. ¿Por qué? 8 positivo se va con 8 negativo y el resultado que obtenemos es de 8 tercios. ¿8 tercios de qué? 8 tercios de unidades cuadradas de área. Un área se mide con metros cuadrados, se mide con centímetros cuadrados, con las unidades que sean cuadradas. Aquí el enunciado del ejercicio no nos decía con qué unidades estábamos trabajando, por lo tanto sabemos que estamos midiendo un área, el área nos ha salido 8 tercios, ¿de qué unidades? Las unidades cuadradas con las que estemos resolviendo el ejercicio.